manera con la planeación. Entonces, bueno, vamos a comenzar de lleno. Les damos una cordial bienvenida. El objetivo de nuestro seminario es conocer los diferentes modelos curriculares existentes. Y bueno, esperamos que pueda ser en este sentido un seminario que logre enriquecer muchos de los saberes que seguramente ya ustedes tienen sobre esta temática y desde luego generar pues algunas preguntas, algunos cuestionamientos que puedan interesarnos a la reflexión sobre estos temas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy hemos preparado la sesión utilizando utilizando el periodo de tiempo que tenemos de nuestra sesión de doctorado, distribuido en varios momentos. Y uno de estos momentos tiene que ver con analizar pues algunas conceptualizaciones del currículum, también de las teorías, también de los enfoques y de los modelos curriculares. Y bueno, que escribe sobre esta temática, y bueno, pude encontrar justamente una transmisión que hace algunos 4 años, una transmisión breve que hace algunos 4 años ella utilizó para hablar de esta temática. Entonces vamos a comenzar utilizando un audiovisual. Les pido por favor que todos pongamos pues, nuestra atención para que podamos tomar ahí nuestras notas, generar algunas preguntas o algunos cuestionamientos. Entonces voy a apagar un poquito mi cámara para que podamos utilizar este audiovisual. Un momento, por favor. En un momento vamos a compartir. Muy bien, entonces. A ver, vamos a compartir. A ver, les agradezco mucho si me confirman, si esto ya se puede ver por allá. Entonces, bueno, esta es una grabación realizada por Graciela Valdés. Les pedimos a todos su atención. Adelante. Vamos ahora con el segundo eje, con el material que ustedes tenían, vamos a analizar el primer y el segundo tema. Tienen allí también los mapas conceptuales, los esquemas con los cuales ustedes se pueden ir guiando en esta explicación. Sería importante que tengan los mapas conceptuales y también el material y lo van leyendo y lo van interpretando con esta explicación para que si queda alguna duda después las puedan preguntar. Entonces, en el primer tema tenemos lo que es el concepto de currículum. Y ahí podemos decir que el currículum es un conjunto de, por un lado, principios y por otro lado, medios. ¿Qué principios? Los principios tienen allí antropológicos porque toda sociedad necesita tener un modelo de hombre. Entonces, cuando hablamos de los principios antropológicos es que nos estamos preguntando qué tipo de hombre, qué modelo, qué idea de hombre necesita la sociedad para en función de eso proporcionar la enseñanza. Los modelos axiológicos, los principios axiológicos tienen que ver con con los valores, qué valores se va a transmitir a través de la educación. Los principios formativos tienen que ver todo aquello que está relacionado con lo educativo, la formación de la persona, qué tipo de formación se le va a dar a través de la educación. Los principios científicos, ya sabemos que en la escuela transmitimos ciencia, por lo tanto, con qué principio científico se organiza lo que se va a enseñar. Los principios epistemológicos, con qué idea de ciencia, con qué idea de conocimiento. Los metodológicos, a través de qué métodos, a través de qué estrategias, qué principios metodológicos se van a transmitir en la enseñanza. Los principios sociológicos, qué idea de sociedad es la que representa este tipo de enseñanza que nosotros intentamos brindar. Los principios psicopedagógicos, aquello que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes,
qué se considera como aprender, a qué se considera como dificultades de aprendizaje. Todo esto tiene que ver con los principios psicopedagógicos. Los principios didácticos, qué idea de enseñanza y cómo vamos a llevar a cabo esa enseñanza. La educación, cómo se va a organizar la escuela y los principios evaluativos. A ver, qué se va a considerar como evaluación, a qué se va a apuntar con la evaluación. Todo esto tiene que ver con los principios evaluativos que están dentro del currículum. Y todos estos principios son los que inspiran los propósitos y el proceso de la formación integral que se pretende llevar a cabo a través de los proyectos educativos e institucionales de las escuelas, ¿sí? Entonces, decíamos que el currículum, por un lado, es un conjunto de principios, pero también es un conjunto de medios. ¿Qué tipo de medios? Son los medios de los que nos vamos a valer para lograr esa formación integral de los estudiantes. Entonces, así tenemos la gestión estratégica y la estructura organización la estructura organizacional de la escuela. De qué manera se va a gestionar para lograr mejores resultados y cómo van a estar organizada la escuela para que en función de esos principios se logre la formación integral de las personas. Eh, Planes y programas de estudio, ¿sí? Porque toda enseñanza se organiza a través de un plan, de un programa, incluso de las leyes educativas que tienen los países. ¿Cuáles son los saberes que se intenta transmitir a través de esta organización? ¿Con qué estrategias didácticas y con qué estrategias metodológicas se va a llevar a cabo la enseñanza? ¿Qué espacios y qué tiempo se van a proponer para los aprendizajes en las escuelas? ¿Cómo se van a desarrollar esos procesos de formación de todas las dimensiones de la persona? La dimensión espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión socioafectiva, la dimensión psicobiológica y expresivo-comunicativa que se desarrolla en cada una de las escuelas. También los proyectos, si van a ser proyectos multidisciplinares, interdisciplinares, qué tipos de proyectos se van a realizar en las escuelas y que van a favorecer el desarrollo individual y sociocultural de quienes concurran a las escuelas, así como también los criterios e indicadores evaluativos de todo proceso, ¿sí? El currículum también enmarca qué tipo de evaluación y cuáles van a ser también, con qué criterio y con qué indicadores se va a llevar a cabo la evaluación, así como también los agentes educativos que van a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el contexto que rodea a la escuela, por eso hablamos de un contexto exógeno, como lo que ocurre dentro de la escuela y a eso hacemos referencia cuando hablamos del contexto endógeno. Todos los recursos que van a entrar en juego para lograr el aprendizaje y los procesos y métodos de rediseño para hacer que esos medios logren o que a través de esos medios se logren aquellos principios a los que hacíamos alusión eh, eh, recientemente, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la concepción de currículum, que es una concepción compleja, no es en el currículum muchas veces se lo interpreta como lo que se enseña en la escuela. Bueno, el currículum es un concepto mucho más amplio que no se cierra solo en lo que se enseña en la escuela, sino que tiene una gama muy variada de elementos que hacen a la definición del currículum. Y otra cuestión importante que tiene que ver con el currículum son las teorías, los enfoques y los modelos curriculares, que es el segundo tema de esta unidad, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el currículum es un proceso social y en su elaboración intervienen una gran cantidad de elementos, como recién lo hemos mencionado, y todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando pensamos en la elaboración del currículum, ¿sí? También es necesario tener en cuenta que en el currículum, y de acuerdo a cómo se concibe el currículum, eso indica una determinada manera también de concebir la realidad. Y para ello tenemos el aporte de distintas disciplinas como la filosofía, la sociología, la psicología.
currículum podemos distinguir también lo que son las teorías, los enfoques y los modelos curriculares. Podemos decir, y como así, si se guían con los esquemas que tienen allí, que las teorías del currículum son un marco general para fundamentar y justificar lo que se enseña y cómo se hace, ¿sí? Entonces siempre las teorías curriculares son el marco general del cual se van a desprender los enfoques y los modelos. Tenemos por lo menos las tres teorías curriculares más conocidas son la teoría técnica, la teoría práctica y la teoría crítica. Como ya la palabra lo está indicando, la teoría técnica hace énfasis en la cuestión de lo técnico, de aquello que, considerando que el currículum debe responder a las necesidades de la sociedad, bueno, se va a poner énfasis en la eficiencia, en todos aquellos aspectos técnicos que hacen a lo que se va a enseñar. Por eso, por ahí, en la historia curricular, por lo menos de nuestro país, cuando ha predominado la teoría técnica, lo que se hacía más énfasis en los aspectos técnicos o aspectos externos de la planificación. En tanto que la teoría práctica, como ya lo está indicando el nombre, se hace énfasis en aquellos elementos prácticos, se preocupa precisamente por cómo contribuye la escuela y los docentes a la sociedad y a la cultura a través de los valores de las decisiones educativas que se toman en las escuelas, ¿sí? Y entonces va a hacer énfasis en la formación docente, dado que lo que más importa es la formación práctica que pueden tener las personas que se dedican a la educación. En tanto que la teoría crítica, y ya como su nombre lo está indicando, consideran que las estructuras sociales están atravesadas por la irracionalidad, por la injusticia y por la coerción, y que eso también se transmite en la escuela. Por lo tanto, la teoría crítica va a poner énfasis en tratar de develar o de sacar a la luz todas aquellas cuestiones de injusticia, se puede decir también de discriminación, de irracionalidad que están presentes en las escuelas y que es necesario que quienes se forman en la escuela las puedan reconocer para no seguirlas transmitiendo y no seguirlas repitiendo. Y entonces decíamos que las teorías dan origen a los enfoques curriculares, ¿sí? Estas son las tres grandes teorías y con respecto a los enfoques curriculares tenemos dos grandes grupos de enfoques curriculares, aquellos que hacen énfasis en el objeto y aquellos que hacen énfasis en la persona. Este primer grupo de enfoque que hacen énfasis en el objeto, podemos decir que pone el foco o pone la atención en lo que se refiere a las tareas del conocimiento, los métodos, las técnicas, los procedimientos. Responde también a una cuestión de eficiencia, qué es lo que se hace o trata de que las cosas que se hagan en las escuelas se hagan de la manera más eficientemente posible, ¿sí? Entonces, se prioriza la transmisión del conocimiento, pero desde este punto de vista se trata de lograr metas concretas en poco tiempo. Se puede decir que se hace énfasis o se atiende también a aquellos aspectos técnicos de la educación. En tanto que los enfoques curriculares que ponen su centro en la persona o que enfocan a la persona, tiene muy en claro la intencionalidad del tipo y hombre de mujer que se quiere formar a través de la educación. Por lo tanto, se va a poner énfasis, o lo que más se va a tener en cuenta van a ser las vivencias, las emociones, la formación integral de la persona humana, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si bien no se deja de lado la eficiencia, pero se tiene más en cuenta, y no tanto los resultados, sino también todos los procesos que se dan dentro de las escuelas. Decíamos también que los enfoques curriculares van a dar origen a los modelos curriculares. Y así tenemos 4 modelos curriculares.
que tiene que ver más que nada con cómo se organiza la enseñanza dentro de las escuelas. Entonces, el modelo academicista pone el énfasis en las disciplinas. Entonces, lo que va a importar, cómo están organizadas las disciplinas dentro de la escuela. El modelo tecnológico pone el énfasis en la eficacia, entonces va a importar más que nada los aspectos formales o externos de la enseñanza. La planificación va a ser uno de ellos. Luego, los modelos críticos, que lo que se busca a través de este modelo es que a través de la educación se logre el cambio social. Y por último, los modelos humanistas, que van a tener o van a poner como centro de la enseñanza al estudiante como persona. Entonces se van a privilegiar todos aquellos aspectos que hacen a la formación integral de las personas. Bien, con esto concluimos este primer y segundo tema del eje 2. Cualquier duda que haya quedado, yo sé que hablo muy rápido. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos una breve reseña sobre el currículum, sobre los enfoques curriculares y una primera noción sobre los modelos curriculares, todavía sin entrar en mucho detalle. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este respecto? ¿Cómo nosotros podríamos entonces definir al currículum? Al menos podríamos pensar, podríamos intentar responder esta pregunta desde nuestra propia práctica, desde nuestra propia experiencia, antes de citar a algunos autores. ¿Qué me comentan ustedes, maestra Claudia, maestra Jacqueline, maestro Edson, maestro Esteban? Adelante, por favor. Bueno, perdón por mis perros. Bueno, como sabe, acabamos de pasar por un proceso de ecodiseño curricular. Bueno, entonces, como que retomando ese trabajo que hicimos, lo definiría como ese proceso del diseño de planes de estudio, de unidades de estudio, en el que se toman en cuenta distintos principios, en este caso, pudiera ser para pues la estructuración de las mismas unidades, de los mismos planes con un fin determinado, en este caso, que ahorita estoy escuchando teóricamente, que son pues los medios y los modelos, que realmente pues a lo mejor cuando estábamos en este proceso de codiseño no lo tenía muy bien definido, y ahora que lo veo siento que obviamente lo que nosotros estábamos codiseñando, que nos daban a nosotros pues ya esas... ¿qué nos daban a nosotros? Nos daban algo de los disciplinares, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero ya vienen con ese, ahorita que estoy escuchando esto de los modelos y de las teorías, esos enfoques, veo que precisamente ya vienen determinados en ese modelo, y que nosotros pues lo trabajamos a lo mejor ya en un fin último, ¿no? Porque creo que desde arriba, digamos desde la de Jesús, ya viene como toda esa estructuración de la teoría y del modelo, y que nosotros ya nada más hacíamos como el punto final de esa estructuración o ese diseño curricular ya adaptado pues a las circunstancias muy particulares de nuestra escuela. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Me hace recordar un poco el proceso que de hecho es muy semejante al proceso que se vive en la educación básica, donde la Secretaría de Educación Pública ha construido algo que nosotros llamamos justamente el programa, los planes y programas de estudio, ha formulado como una especie de esqueleto, justamente. Elementos necesarios, los elementos sustanciales, y que conecta a través de los ejes articuladores, a través de los campos formativos, con una visión muy transversal, las diferentes temáticas, las diferentes problemáticas, los diferentes problemas, proyectos que las maestras y los maestros pueden abordar. Y a todo eso le llaman justamente
el programa sintético. Pero luego resulta que cuando vamos a la escuela, pues ese programa sintético nos da pautas, nos da elementos de cómo organizar los trabajos, pero requerimos desde luego de considerar los contextos donde se presentan distintas problemáticas, motivaciones, saberes previos, etcétera. Y entonces la idea es que del programa sintético las maestras y los maestros puedan construir el programa analítico. Sí, ese es el fin, justamente, llegar al programa analítico. Y podríamos decir que ese proceso de codiseño se vive, se experimenta en este momento en que vamos pasando del programa sintético al programa analítico, pensando en que ese programa analítico, esa construcción que hacen las maestras y los maestros en colaboración con otras maestras y maestros de su institución, pues atiende las necesidades, los intereses, el contexto, las motivaciones de sus estudiantes. Ese es justamente el objetivo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy interesante esto que nos platica. Veo como que la maestra Claudia está decidida. Dice, yo participo, yo participo. Adelante, maestra Claudia. Buenas tardes. Pues la parte interesante es, bueno, que yo analicé de lo que escuchamos es qué tipo de ciudadanos queremos formar, hacia dónde va hacia dónde va la formación. Entonces, eso también tiene que ver con la cuestión de teorías, como decían, antropológicas, la psicología, la sociología. em, pues es una mezcla de varias disciplinas que se conjuntan para poder saber o sea, para dónde va mi diseño curricular. O sea, si voy a diseñar, por ejemplo, en el caso de matemáticas, ¿qué quiero hacer de la matemática? O sea, de matemática, una construcción de conocimiento o una educación más. Bueno, ahorita por lo que se está formando es como traer teorías socioepistemológicas para la construcción del conocimiento matemático, porque es realmente lo que se busca con ese nuevo currículo que tenemos, porque es agarras el contexto y del contexto vas a identificar aprendizajes matemáticos y eso los vas a traer al aula. Entonces yo ahí veo como bueno, lo que puedo rescatar es esa mezcla de, de, de de disciplinas que se conjuntan para poder definir para dónde va la construcción, pero sin olvidar también que estamos formando a un humano que va a tener un impacto en la sociedad. Muchas gracias. Muy interesante, en efecto, maestra, lo que comenta la maestra Claudia sobre cómo para formar el currículum hay muchos campos de conocimiento que intervienen. Esta pregunta sobre de corte filosófico, antropológico, ¿no? Sobre el tipo de ser humano que queremos formar, sobre los valores que queremos que tenga, pero también hablar sobre el tipo de ser humano implica hablar de otros dos aspectos. Por una parte, sobre sus cualidades, sobre cómo aprende, cómo se forma ese ser humano, pero también implica hablar de la sociedad, porque finalmente el ser humano es un ser social, vive, se comunica, interactúa con los demás. Entonces ahí aparece la filosofía, la antropología, aparece la sociología, ¿sí? De manera natural, entre otros campos del conocimiento, la psicología misma, que contribuyen al desarrollo, justamente, al desarrollo del currículum. Muchas gracias, maestra Claudia, muy interesante. Maestro Edson, maestro Esteban, ¿a alguien más que desea hacer algún comentario antes de nuestra siguiente actividad? Sí, gracias. Yo puedo definirlo tal vez como una herramienta técnica que tenemos los docentes para eh, mezclar o para encontrar la mejor manera de brindarle un conocimiento o un proceso de enseñanza-aprendizaje a mis alumnos, a las personas que queremos formar en la educación o con la educación. Eh,
que está dentro de métodos, técnicas y formas de estudio para lograr un ser humano con valores y con principios que se lo entreguemos a la sociedad para una buena convivencia. No lo sé, puede ser, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Claro que sí, esto que usted nos comenta es muy importante porque, desde luego, la teoría curricular previa justamente sobre qué es lo que nosotros, justamente pensamos, de qué forma estamos imaginando aquel ser humano que se forma. Y claro, hay una distancia, hay una diferencia importante entre aquello que nosotros como un ideal asumimos y por otro lado en lo que realmente sucede cuando se implementa un plan y programa de estudio, se lleva a la práctica y vemos realmente cuál es el efecto que ha tenido en las personas que han sido formadas. En este sentido, es que el proceso de evaluación curricular es un proceso que es lento realmente, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones se pretende dar opiniones sobre diversos modelos curriculares, muy particularmente en nuestro país, donde constantemente tenemos un nuevo modelo educativo y a su vez ese nuevo modelo educativo tiene un nuevo enfoque, sigue un nuevo modelo curricular, etcétera. Y bueno, constantemente vemos como un gobierno y el siguiente dicen, bueno, es que el mío es mejor por esta razón, el mío es mejor. Es muy difícil evaluar porque en quien realmente tendríamos que evaluar este efecto es en aquellos estudiantes que son formados en ese modelo. Entonces, si un gobierno dura 6 años, pues ya desde ahí estamos diciendo que el proceso de evaluación seguramente tendrá que ser mucho más amplio. Pero bueno, vamos a adentrarnos, vamos a analizar ahora a través de un documento escrito los diferentes modelos y enfoques curriculares, ¿sí? Y para ello, aprovechar esta herramienta que nos ofrece Google Meet de poder formar equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes me permiten, vamos a justamente a organizar nuestro grupo en 2 equipos. En este momento estamos conectados 5 personas, pero muy probablemente un poco más tarde se integren nuestros 2 colegas que nos hacen falta en el grupo y probablemente pues ahí ya tendríamos eh, grupos un poquito más extensos. Entonces, vamos justamente a trabajar en la revisión de 2 artículos, ¿sí? 2 artículos. He buscado que estos 2 artículos pudiesen ser no tan extensos para que podamos aprovechar una parte de nuestro tiempo en la lectura, otra parte de nuestro tiempo en la reflexión, en el diálogo con nuestro compañero, y para que una vez regresando justamente a la sesión, general, pues entonces ahí también nosotros podamos finalmente compartir lo que nosotros hemos encontrado, compartir lo que nos ha parecido interesante de nuestra conversación con los demás compañeros de la clase, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar en primera instancia compartiendo aquí en el chat los dos artículos que vamos a revisar. Voy a compartir el primer artículo, ¿sí? Y después voy a compartir otro segundo artículo que proviene de un blog. Muy bien. Entonces vamos a organizarnos en 2 equipos. Vamos a pedirle a Google Meet que al azar, si ustedes están de acuerdo, nos ayude a configurar
dos sesiones, dos equipos para trabajar en dos sesiones separadas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hemos pedido que automáticamente nos prepare estas dos sesiones. Y entonces vamos a tener dos momentos. Primer momento, leer el documento. ¿Sí? Segundo momento, vamos a discutir el documento con nuestro compañero, con nuestra compañera. Y tercer momento, vamos a regresar a la sesión general y vamos a compartir con todos nuestros compañeros las ideas más importantes que nosotros encontramos en este documento. Maestra Claudia, ¿cuánto tiempo requerimos para hacer esta actividad en estos tres momentos que estamos mencionando? ¿De cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto tiempo damos para que todos puedan trabajar en equipo? No sé, 20 minutos. ¿Cuántas hojas tiene el artículo? No lo he Eh, visto. son artículos entre 5 y 8 páginas, son breves, ¿ok? ¿Qué les parece si damos 15 minutos y ya ustedes nos comentan en el chat de WhatsApp si se requiere más tiempo? ¿Les parece bien? Entonces vamos a dar 15 minutos para que puedan leer el documento y puedan dialogarlo un poquito, ¿ok? Vamos a Profesor, abrir, disculpe, perdón, esos son dos documentos, uno es de teorías y el otro de modelo curricular, son dos. sí, ¿Leeríamos uno nada más o leemos los dos? sí, sería para el equipo número 1, va a ser el primer artículo, para el equipo número 2, el segundo, ¿ok? Ok, gracias. Sí, Okay. entonces son dos documentos diferentes, gracias. De hecho, es la misma temática, pero con dos miradas distintas, digamos, que eso es justamente lo que buscamos. Ok, Muchas gracias. 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 Muy bien, ya tenemos acá abiertas las sesiones y bueno, pues adelante, por favor. Eh, muchas gracias. Entonces regresé, no alcancé a copiar el link, ¿El link? el link de los ejercicios. Claro, está aquí en mensajes de la llamada. Adelante, profesor. No lo veo, le puse aquí mensajes de la llamada y no. ¿No le aparece? No, A ver, vamos a fijarlo. ¿Está en el equipo 1 o en el equipo 2? dice sesión separada 1. Ok, Estoy en el equipo 1. está en el equipo 1. Ok, muy bien. Entonces, mire, lo voy a volver a subir. ¿Me indica si ya le aparece? Sí, listo. ¿Ya? ¿Ya le Lo aparece? voy a Perfecto. copiar y me lo voy a llevar al otro grupo.
Claro que sí. Ya me salí, doc. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, me salí, no sé qué apreté. Bien, no se
Qué desastre estoy haciendo. Ajá, te escucho. Ay, ya se salió. Qué show.
Muy bien, maestra Jacqueline, ¿cómo está? ¿Ya terminaron por allá? No, estábamos todavía, pero es que se me desconectó del celular y entonces me conecté ahorita a la computadora ya. Voy a regresar con mi compañero. No se preocupe, adelante. Quise unirme, ¿verdad? Ahí voy para allá. Adelante, claro que sí.
Ahora sí ya regresamos. Excelente, maestra. Muy bien, vamos entonces a pedirles a todos que regresen a la sala. El maestro Esteban siguió en la sala separada, ¿verdad? Sí. Pues dijimos que veníamos para acá. Yo creo que todavía no le ha picado, a lo mejor no sabe cómo regresarse, pero quedamos en que nos veníamos para acá. Ok. Vamos entonces a cerrar las sesiones separadas. Ahí está. Bien, en 30 segundos ya vamos a tener a todos por acá. ¿Qué tal le pareció el artículo? ¿Cuál le tocó, maestra? ¿El primero o el segundo? Me tocó el segundo. Pues Ah, bastante interesante, que precisamente salieron a la luz algunas cosas que estábamos platicando con el compañero, ya que pues estoy, por ejemplo, en la escuela normal. Obviamente al estar en la escuela, pues estoy en contacto con los alumnos que están en educación básica, pero también estuve en una escuela particular, y entonces precisamente ahí veíamos como esa diferencia o como más bien dicho, los modelos, pues terminan adaptándose a la realidad circunscritas. claro que sí. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Bienvenido, maestro Esteban. ¿Cómo está usted? Bien. Maestro Edson. Bien, nada más nos falta la maestra Claudia. Un momentito, por favor. No sé si usted automáticamente nos jaló, profe. Sí, maestro, es que se programa el tiempo y una Porque vez que estaba pasa, platicando con la maestra Claudia, pero de repente ya estaba aquí. sí, una disculpa. Sí, es que se programa el tiempo. Es una buena herramienta porque Excelente. digamos que es como si estuviéramos allá en una mesita sentados en el salón de clase, pero suena la chicharra y dicen, ya pasó el tiempo. Entonces lo regresa automáticamente. Ok. Entonces, bueno, lo esperamos tantito. Un momentito. En teoría debe de haber regresado la maestra Claudia, pero vamos a ver si a veces pasa algo con el internet, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle un poquito de tiempo. Vamos a escribirle acá que ya estamos en la sesión. Muy bien, pues bueno, si gustan, continuamos. Nos falta la maestra Claudia, pero seguramente en un momento más se incorpora. Y bueno, teníamos justamente dos artículos. Un artículo en una plataforma, ResearchGate. No sé si ustedes, profesores, han abierto su cuenta en ResearchGate, ¿alguno? ¿No? No. Pues no he abierto cuenta, pero sí me he metido. Creo que sí no recuerdo si he leído o he descargado, pero no he hecho mi cuenta como tal. Ok, muy bien, muy bien. Sí, ResearchGate es un sitio justamente para docentes, para investigadores, donde se pueden publicar. Aquí debo aclarar, a ver, ResearchGate es un sitio que permite publicar trabajos, pero no necesariamente pide que esos trabajos hayan sido publicados de manera profesional en una revista arbitrada. Entonces, la mayoría de las veces cuando entramos a este sitio vamos a encontrar a colegas que comparten algún artículo profesional que ya fue publicado en una revista, que ya, digamos, transcurrieron los derechos de autor un par de años y que después publica en este sitio. Pero es un sitio que ha crecido mucho y que es una buena fuente de información, una muy buena fuente de información, sobre todo porque es un sitio donde muchos autores de diferentes artículos han abierto su propia cuenta. Y creo que eso es algo sumamente interesante. Que ellos han podido abrir su propia cuenta y de esta manera, pues se puede tener acceso, se puede tener contacto con ese autor.
Bueno, entonces un artículo era de ResearchGate, el otro artículo provenía más de una página de internet, Aulica, ¿sí? Una página argentina, por cierto. Entonces, pues bueno, vamos a dialogar un poquito sobre estos dos artículos. ¿Qué les parece si en lo que la maestra Claudia está con nosotros, podemos comenzar con el segundo artículo que entiendo que la maestra Jacqueline y el maestro Esteban tuvieron la oportunidad de revisar? ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo, les escuchamos con mucho gusto. Bueno, pues comentábamos aquí, bueno, lo que más me llamó la atención fue que, bueno, comentaba el maestro que decía que le había llamado la atención o había notado que el modelo curricular sustentan o responden a un modo de entender la educación. Entonces, precisamente surgió él dijo eso porque yo comencé a comentar que precisamente trabajando en distintos centros educativos, entre ellos uno privado, notábamos precisamente esa diferencia entre cómo ese currículum o ese esqueleto, como lo llaman aquí en este artículo, varía y responde a ciertas necesidades. Aquí en el artículo dice que puede ser a la época o que puede ser a la forma en cómo pensamos la educación. Entonces yo le comentaba que, por ejemplo, lo que decía usted antes de irnos a leer, que los modelos educativos a veces iban cambiando por sexenio, ¿no? Precisamente en cómo ese sexenio concebía la educación, cuando teníamos un modelo por competencias, ahora tenemos un modelo más hacia lo humanista, y que le decía yo, entonces es que yo también trabajo en una universidad que es privada y que pertenece o que tiene un está dentro del sistema incorporado de la UNAM. Le digo, entonces ahí el modelo educativo o todos los planes de estudio de la UNAM no cambian cada 6 años, le digo, incluso hay algunos planes educativos que tienen su tiempo ya operando, ¿no? Algunos sí se van rediseñando, pero otros pues tienen bastante tiempo de estar en operación. Y le decía que precisamente también dentro de esa universidad, más bien dicho, los dueños de esa universidad es una institución religiosa, son las hermanas teresianas, la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y que dentro de pues ese diseño curricular hay asignaturas que ellos le llaman formativas, pero son religiosas, son de carácter religioso precisamente. Entonces era que salió a flote precisamente eso de cómo el modelo obedece precisamente, pues no solamente a lo mejor a la política educativa, sino también a quienes en algún momento controlan a lo mejor alguna institución y que precisamente le dan ese sentido, ¿no? Entonces, era lo que más nos llamaba la atención y que salió a reducir, aparte pues obviamente de que platicábamos que entre los modelos curriculares que nos propone está el de un mexicano, que es el de Díaz Barriga, que se me olvida cómo se llama, su nombre, que es Ángel Díaz Barriga, y que precisamente estábamos platicando. No sé si el maestro quiera abonar un poco, porque también tenía algunas ideas muy interesantes en las que resume precisamente los modelos. Bueno, yo lo que identifico en este artículo es que poco cambió con respecto a la primera participación que se dio al inicio de la sesión. Y de ello lo retomo de uno de los modelos que menciona este artículo, que es el de Ralph, y que dice que este modelo se basa en 4 preguntas. Una es de qué fines se persiguen con el currículum, cuáles experiencias o qué experiencias se tienen acerca de cómo lograr los propósitos objetivos. Otra pregunta es cómo se podrían alcanzar de manera eficaz y cómo valorar o cómo evaluar. ¿Sí? Y yo eso yo lo considero que es como una manera genérica del currículum en general, pues, que se refiere a qué queremos lograr o a dónde queremos ir, qué sabemos respecto a cómo vamos a lograrlo y cómo saber si esto funciona. Es decir, la evaluación del currículum. Aunque yo he escuchado por otras gentes de más experiencia de que en este caso de que asociamos el currículum con la política o con los sexenios,
y pocas veces, o más bien no se conoce, si los modelos educativos pues de cada sexenio se evalúan. Yo no he escuchado que exista esa evaluación para saber qué pasa, porque como decimos 6 años o en este caso a lo mejor 12, pues va a continuar algo parecido, pero finalmente no hay evaluación, no se sabe si funciona o no funciona, porque después viene otro y cambios nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa parte, resumo esa parte, y la otra es que el currículum es temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el currículum está o surge de las necesidades del contexto, y las necesidades y el contexto cambian, entonces, o por lo tanto, el currículum tiene que cambiar también. Sería todo. Muchas gracias, maestra Jacqueline, maestro Esteban. Muy interesante, claro que sí, su análisis. Y bueno, si me permiten agregar este comentario que dice el maestro Esteban, creo que es algo que realmente está ocurriendo en nuestro país. No hay una evaluación curricular, al menos refiriéndome al Sistema Educativo Nacional para la educación básica, muy especialmente para la educación básica. Y no lo hay porque cada gobierno tiene una propuesta diferente, una propuesta que está basada principalmente en una serie de opiniones. En el mejor de los casos, lo decimos con un profundo respeto, opiniones técnicas, es decir, de otros especialistas. Es como cuando tenemos un problema de ingeniería y llevamos a un ingeniero, trata de resolverlo, pero no estamos satisfechos, y después llevamos a otro ingeniero y otro ingeniero nos dice, no, lo que realmente necesitamos es esto otro y esto otro, ¿no? O cuando vamos con 2 médicos para atender a un mismo padecimiento, ¿no? Y claro, esto en el mejor de los casos, en el caso en que la opinión sea técnica y desde el conocimiento, desde la experiencia de diversos investigadores, educadores, pueda provenir una nueva propuesta. Pero ciertamente casi no tenemos evidencia de procesos de evaluación. Y no se tiene esta evidencia porque no hay un ciclo completo dentro de lo que nosotros podríamos evaluar planes y programas de estudio. Es decir, el ciclo completo consistiría en que nosotros, por ejemplo, colaboramos en una universidad y nuestra carrera es de 5 años, por ejemplo. Entonces, cualquier especialista en teoría curricular diría, ¿cómo evaluamos el currículum, la propuesta curricular que tiene la universidad? Pues al menos necesitamos 3 generaciones. Entonces necesitamos 5 años, que es el proceso formativo, más 3 generaciones, al menos necesitamos 8 años para poder tener una muestra suficientemente completa, para poder evaluar las habilidades, las actitudes, los conocimientos, los perfiles profesionales con relación al perfil de egreso que tienen aquellas personas que se hayan formado siguiendo un determinado plan y programa de estudios. Pero esto no ocurre, porque esto en nuestro país consistiría en que un presidente o una presidenta dijera, bueno, yo antes de cambiar el modelo educativo voy a valorar lo que hizo mi antecesor. Y esto desde el punto de vista de la política parece que para los mexicanos es muy difícil, ¿no? Porque consistiría en reconocer, decir, bueno, voy a esperarme 3 años para poder darle continuidad y después evaluar. Y esto pues implicaría un reconocimiento, ¿no? Que realmente, muy probablemente, esto es lo que sí tendríamos que hacer. Esto es lo que sí tendríamos que hacer. Y ojalá que en el modelo vigente, independientemente de las limitaciones, de las críticas que ha tenido la nueva escuela mexicana, sí se pueda llevar a cabo al menos en el segundo, en los últimos 3 años del gobierno que recién ha iniciado en México, llevar a cabo un proceso de evaluación que permita realmente identificar cuáles son
los ajustes, las adecuaciones curriculares que se necesitan. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, Ralph Tyler, él crea uno de los modelos curriculares más influyentes, podríamos decir. ¿Sí? Y ocurre un poco esto porque la propuesta de Tyler se basa, debo decirlo, en aquella visión conductista que teníamos en la pedagogía. Hay una conexión muy interesante entre Tyler, por un lado, y por otro lado, varios investigadores y psicólogos conductistas, porque Tyler se forma en esa escuela, ¿sí? De hecho, es en el conductismo donde surge la noción de programa, y esto es una historia muy, muy rica, ¿no? Porque antes no había una historia, pero se crea la noción de programa para poder adecuar, recordemos, los estímulos y los refuerzos a determinados tipos de estímulos de acuerdo a las respuestas que la persona haya tenido. Entonces se crea un programa y esa noción de programa es el antecedente justamente de lo que hoy en día nosotros podríamos llamar un plan de estudios, ¿sí? Y es el antecedente de ya un proyecto curricular. Sí, un proyecto curricular que tiene distintos alcances, ¿no? Porque a veces lo decimos en términos muy generales, pero recordemos que un proyecto curricular tiene un alcance, por ejemplo, en el caso de la nueva escuela mexicana, nacional o federal, ¿sí? Pero después tenemos proyectos que tienen alcance estatal y después tenemos proyectos que nosotros podemos llamar locales, ¿sí? Es decir, aquella adecuación curricular, por llamarlo de una forma, o lo que hoy en día llamamos ese codiseño o esa construcción del programa analítico que hicimos eh, del programa sintético, ¿sí? Entonces, bueno, yo agradezco mucho sus reflexiones, ha sido muy interesante, y si están de acuerdo, vamos a escuchar ahora al profesor Edson, a la profesora Claudia. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, a nosotros nos tocó explicar un poco, explicar modelos curriculares, teorías y propuestas. Bueno, y empezamos con Tyler, precisamente, bien comentaba el profesor, contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial. Decía que para él el currículum es un método racional para encarar, analizar, interpretar el currículum y el sistema de enseñanza para cualquier institución educativa. Yo lo considero como que estandarizar, ya lo quería él estandarizar, que no se enseñara una cosa aquí y otra cosa allá, sino que todos tuvieran el mismo plan, la misma método, digámoslo así. Él centraba mucho el modelo en un contexto social y en el alumno. En el alumno, su modelo se basó en la psicología del aprendizaje, donde él hizo un diseño curricular que el estudio es sobre los educandos, sobre una vida contemporánea de la escuela, qué es lo que necesitaba en ese momento la escuela, la sociedad, perdón, de su escuela, que fuera hecho por especialistas, también que escoger y dirigir las actividades de aprendizaje, de tal manera organizarlas de tal manera que surgiera un aprendizaje efectivo y que hace mucho énfasis en evaluar esas actividades de aprendizaje. Para Hilda Taba, el plan de aprendizaje lo tiene en tres aspectos fundamentales, que son objetivos, actividades de aprendizaje y la forma en que se apropian los conocimientos, mediante esas actividades. ¿Qué servía de estas actividades? Para apropiarse de nuevos conocimientos, que tuvieran un objetivo, digámoslo así. Ella introdujo el diagnóstico de las necesidades sociales, que crea un currículo para cada cultura. Ella decía que cada
segmento, a lo mejor me imagino de cada población o de cada, pues sí, habitante de algún sector, necesitaban en específico ciertos conocimientos. Entonces ella decía, de acuerdo a esa cultura, vamos a formarle un plan de estudios. Su teoría se basa en la sociedad, en la cultura y el aprendizaje y el contenido que vinculan con la teoría y la práctica. Para ella era importante llevar la teoría y hacer la práctica. Ella hizo el currículum de acuerdo a un diagnóstico de necesidades. Ella formula objetivos. Ella selecciona los contenidos de lo que ya hablamos, de acuerdo a cada cultura. Diseño de actividades de aprendizaje para organizarlas de tal manera y evaluarlas. Para Arnas, el currículo es un modelo tecnológico, sistémico, un sistema de aprendizaje para enseñar, aprender y que se desarrolla en la escuela. Dice el autor que fue el antecesor o su modelo sirvió para formar las escuelas tecnológicas, porque era un modelo tecnológico. Y para él elaborar un currículum lleva primero formular objetivos, después elaborar un plan de estudio seleccionando contenidos, diseña un sistema de evaluación descriptivo, con cartas descriptivas. Ese sí no lo entendí. Esas cartas descriptivas han de ser como manuales, yo creo, me imagino, o lo que se puede llevar a cabo. No me queda muy claro. Bueno, instrumentar la aplicación del currículum, dice que es capacitar a los profesores, elaborar instrumentos de evaluación, recursos didácticos, ajustar el sistema administrativo al currículum, adaptar instalaciones físicas. Después dice que hay que aplicar ese currículum y evaluar dicho currículum. Él, como comento, él fue profesor para lo de la evaluación, el modelo tecnológico de las escuelas. Maestra, Claudia. Creo que su Sí, audio sí, sí. está apagado. Ya, perfecto. Sí, acá estoy. Ok, bien. Ella se enfocó en el currículo a nivel universitario. Su currículo estaba compuesto por objetivos, contenidos metodológicos y una evaluación. Decía que para que un currículo sea funcional debe ser verificable, sistemático y continuo. Que tenga una continuidad, una transversalidad. La siguiente autora es Margarita Panza, que habla acerca de los criterios para orientar el diseño curricular modular e integrativo. Cuando nos referimos a un currículo modular, nos referimos a unos módulos o a unidades de enseñanza independientes pero interrelacionados a la vez, como los conocemos en la actualidad, ¿no? Que está compuesto por varios contenidos y cada uno tiene su objetivo, tiene sus unidades de aprendizaje. Esos tienen que ser flexibles, autónomos, integradores y que se puedan medir dichos resultados. Eso es, bueno, lo que investigué con respecto a un diseño curricular modular. Margarita Panza también habla de una unificación entre la docencia y la investigación, que no únicamente vas a diseñar un currículum con lo que está pasando en las escuelas propiamente, sino que hay que tener un respaldo científico del por qué tales diseños de actividades, tales contenidos en dicho currículo. Habla de unidades autosuficientes, que con las unidades que se pueda lograr el objetivo que se está planteando, una relación teórica y práctica, que no únicamente pues darles al estudiante lo que es el contenido, sino que también desarrollen
actividades con cuestiones prácticas, una vinculación que tiene que ver con la escuela y la sociedad. Lo que habíamos dicho, como habla de una unificación de docencia e investigación, ellos se enfocan en la cuestión epistemológica de la construcción del conocimiento, de cómo se da dicho conocimiento, la interdisciplinaridad, cómo se relaciona ese contenido con otras, o sea, no verlo de manera aislada, sino verlo de una manera integradora, cómo se integra. ¿Cuál es el aprendizaje y el objetivo de su enseñanza? ¿Qué rol va a tener específico el alumno y el profesor? Tener específico en tu currículum estas características. Y que tenga un impacto en la sociedad, es decir, no solo conocer a la sociedad y de ya decir, eso considero en mi currículum, sino que cómo hacer que mi estudiante haga a través de lo que se les da en las escuelas ese impacto propiamente en la sociedad. Habla de 5 perspectivas, un contenido de enseñanza-aprendizaje, el plan de estudio, extendido como experiencia, como un sistema y como una disciplina. Y busca que tenga propiamente, como quiere tener un impacto en la sociedad, pues obviamente se basa en un aprendizaje significativo, o sea, que tenga algo significativo para el estudiante, no únicamente como algo repetitivo. Díaz Barrigas nos habla de una propuesta curricular modular nuevamente, en el que habla de objetivos de transformación tecnológicos versus al currículum tecnológico y pedagógico que se estaba manejando anteriormente. En sus planes de estudios considera que se deben tener 5 elementos: un diagnóstico de las necesidades, sus perfiles y objetivos, cómo va a estar diseñada esa estructura curricular, la elaboración de dichos programas y la evaluación del plan de estudios. No es únicamente decir de esta manera, como mencionaba hace un momento, sino evaluar si ese diseño curricular fue efectivo o no, que hoy tenemos esa responsabilidad nosotros como codiseñadores. Hacemos un diseño, vemos si funciona o no funciona y poder hacer las modificaciones. También habla de que veamos que se ve como una aproximación histórica de las prácticas profesionales. Y 4 componentes de análisis de las cartas descriptivas. Cuando se refiere a las cartas descriptivas, nos dice que es una herramienta didáctica que sirve para clarificar los contenidos, una identificación de las necesidades para la planeación, nos da como nosotros como docentes, pues aplicar nuestras experiencias y nuestras aptitudes para la creación de algo en específico en el que se pueda involucrar nuestro estudiante, y construir un aspecto importante de la sistematización en la enseñanza. A eso se refiere con esas cartas descriptivas. Pero Díaz Barrigas menciona que tenemos que tener un objetivo específico, una evaluación previa, de qué manera se va a llevar la enseñanza y cómo vamos a evaluar que se logró ese objetivo. Se busca algo más integrador. Y el de competencias le corresponde al maestro Edson. Maestro, le cedo la palabra. Muy bien, muy bien, maestra. Bueno, pues igual, o sea, ese modelo lo llevamos mucho nosotros, bueno, lo llevábamos mucho nosotros ahí en el Cebetis, por competencias. Nosotros hablábamos mucho de competencias, pero no competencias yo escuché algunos críticos, y no sé si estaba mal, pero ellos decían que las competencias eran como para ver quién terminaba primero, quién era mejor, quién hacía mejor las cosas, y realmente no, las competencias eran para buscar en los jóvenes desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas para el trabajo a lo que estaban estudiando. En el Cebetis tenemos las carreras técnicas, construcción, laboratorio clínico, contabilidad. Entonces, esas competencias, ese modelo basado en competencias, era para potencializar las habilidades, repito, destrezas, enseñanzas de la educación,
para el mundo del trabajo. No tanto era quién acabara primero o quién era mejor, sino era para enseñar a los jóvenes desenvolverse en un trabajo, porque bueno, realmente la idea del CEBETIS, de CETIS, fue para trabajadores que eran de oficios y que ya con esos estudios ellos lograban tener un título que los acreditaba como profesionales técnicos en el área donde se desempeñaban. Y que bueno, fue, fue una base, el modelo de Díaz Barriga, donde nosotros hacemos o hacíamos nuestras planeaciones con un conocimiento previo que era una apertura, un desarrollo y un cierre de nuestras secuencias didácticas, le llamábamos. Entonces ahí hacíamos, esa carta descriptiva ya me quedó claro, gracias maestra Claudia. Entonces, donde formulabas objetivos, qué era lo que querías, cómo lo ibas a hacer y cómo lo ibas a evaluar. A grandes rasgos, profesor, es la de competencias. Muy bien, muchas gracias, profesor Edson, maestra Claudia, muchas gracias por compartirnos sus reflexiones sobre estos diversos modelos curriculares. La siguiente sesión vamos a abundar mucho más sobre estos modelos. Pero bueno, ahora me gustaría comentar un poco sobre el impacto que tiene el currículum dentro de la educación, de la organización, de la práctica educativa en los diferentes niveles. Ya habíamos comentado un poquito que podríamos encontrar el currículum en al menos 3 dimensiones. Una dimensión mucho más global, que involucra en nuestro país, por ejemplo, el caso del el modelo de la nueva escuela mexicana para toda la educación básica y media superior, ¿sí? Podemos ver ahí una implicación enorme y este modelo de la nueva escuela mexicana suple al modelo de aprendizajes clave, el modelo de aprendizajes clave que suple a aquel modelo por competencias. Entonces, vamos a encontrar esta concepción de currículum ligada directamente a todo un sistema educativo. Entonces, esta es una dimensión donde el currículum está actuando, ¿sí? Donde la Secretaría de Educación Pública está pensando cómo formar al habilidades, cuáles son las aptitudes, cuáles son justamente los conocimientos que una persona debe desarrollar en educación inicial, en preescolar, en primaria, secundaria, preparatoria. En cómo va a socializar, en qué cualidades como ciudadano va a tener y en consecuencia, cuáles son los planes y programas con los que se debe de formar. Y claro, hay muchos enfoques curriculares, pero hay sobre todo 2 enfoques que tienen mucho peso. Un enfoque de ellos se basa en una visión que trata de seguir el objeto de conocimiento. Es decir, vamos a organizar, simplemente nosotros podemos pensarlo en una sesión de clase, es decir, bueno, vamos a organizar nuestra sesión de clase considerando nuestro libro. Entonces, tomamos nuestro libro, muchos currículums, debo decirlo, están elaborados de esta forma. Tomamos un libro clásico de un determinado tema y vamos organizando la sesión de acuerdo a la estructura del conocimiento en el libro. Pero esta no es el único enfoque curricular. Hay otro enfoque que dice, no, yo voy a pensar más en un diagnóstico de mis estudiantes. Voy a ver en cuáles son sus habilidades, cuáles son sus saberes previos, cuáles son sus intereses. Y entonces voy a construir una sesión de taller, de curso, que no necesariamente siga un libro, pero que pueda atender las necesidades de mis estudiantes.
Maestra Claudia, antes de continuar, adelante, por favor. Esa era la pregunta, o sea, cómo formo yo como puede ser, como los temas que van a incluir mi currículum, pero pues ya no los dijo ahorita. Gracias. Bueno, gracias. Estas son solo dos formas, ¿sí? Que son las dos formas más comunes, pero vamos a ver que hay más, ¿sí? Podríamos de alguna manera pensar en que aquí estamos hablando de los dos enfoques clásicos. El enfoque que está basado en el objeto de conocimiento y el enfoque, entre comillas, humanista o integral, que se basa en la idea de que antes de pensar en los conocimientos, pienso primero en la persona, en las necesidades de la persona. Ahora, regresando al tema de la dimensión curricular, también podríamos pensar en una segunda dimensión, que tiene que ver cuando pensamos la escuela, pero ya no con este currículum tan grande como todo un sistema educativo, sino cuando estamos pensando el currículum para una universidad, para una escuela normal, para una escuela primaria, ¿sí? Y entonces, ahí el proceso que se sigue, particularmente en la educación superior, licenciatura, maestría y doctorado, es distinto. He tenido la oportunidad de desarrollar una experiencia en ese campo porque antes de tener la oportunidad de colaborar en la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, he participado como consultor educativo. Tuvimos la oportunidad de colaborar en la Universidad Nueva España, creando algunos de sus planes y programas de estudio. En otro instituto en el estado de Michoacán, que se llama Instituto Kelsen, también creando algunos programas de estudio, de hecho, creando la Universidad Kelsen. Y más recientemente hemos estado colaborando, diseñando el plan de maestría en educación, que en los próximos meses va a llevar a cabo la Escuela Normal de las Huastecas, o también actualmente estamos empezando a trabajar en un proyecto curricular del Centro Regional de Estudios Benito Juárez, el CREM, que está en la ciudad de Pachuca. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que debe tener un proyecto curricular o que tiene el currículum o que debemos considerar el currículum para pensar en un currículum a nivel institucional? Veamos que hemos dejado el lado de toda la federación, ¿no? Que eso lo hace la Secretaría de Educación Pública. Pero la Secretaría de Educación Pública ofrece el currículum, desarrolla el currículum para la educación básica y media superior. No únicamente ya en el caso, y bueno, parte de la educación normal, parte de las universidades pedagógicas. Sin embargo, en el caso de otras instituciones, las instituciones tienen que presentar sus propios proyectos. Inclusive las escuelas normales tienen que presentar sus propios proyectos y esos proyectos se salen, digamos, de los planes y programas de estudio que ya la federación ha diseñado. Y entonces, ahí es necesario considerar varios aspectos. Por ejemplo, el currículum o este proyecto curricular debe de contemplar los antecedentes institucionales, la misión, la visión, la filosofía, el objetivo institucional, y debe haber una conexión muy importante entre el objetivo de ese modelo curricular, de esa propuesta curricular. El ideario, los valores institucionales, el modelo educativo institucional e inclusive el propio organigrama institucional. Esto por una parte. Esta primera parte que lo que hace es justamente describir la institución, describir cómo se lleva a cabo la educación en esa institución. Pero un segundo elemento fundamental es lo que llamamos el estudio diagnóstico y la fundamentación del plan de estudios. Ahí se analiza, por ejemplo, cuál es la oferta estatal o regional de programas académicos semejantes al que se busca ofrecer. ¿Cuál es el diagnóstico
cuál es la metodología del proceso de investigación diagnóstica, cómo se analiza la información, y hay una parte muy importante que llamamos ahí los elementos de factibilidad. Eso da pie, entonces, a una tercera parte del documento que llamamos la fundamentación y la pertinencia del plan de estudios. ¿Cuál es la fundamentación del plan de estudios? ¿Cuál es su marco conceptual? ¿Sí? ¿Y cuáles son los argumentos que tenemos para poder decir que nuestro plan de estudios es pertinente? Es decir, hay una necesidad de personas que deban formarse en esa región desde un ambiente profesional, por ejemplo. Y esto nos permite pasar a un cuarto elemento, que es la estructura del diseño curricular, donde ahí se establecen justamente cuáles son los objetivos, tanto generales como particulares del plan de estudio, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, la fundamentación, cuál es la metodología que vamos a seguir para crear ese plan y programa de estudio, cuáles van a ser los criterios de evaluación y finalmente el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios. ¿Cómo se diseña el plan de estudios? Por semestres, por cuatrimestres, por años, etcétera. Un quinto elemento es la organización curricular y los contenidos. Y ahí, nuevamente, hablamos de cómo organizamos el plan de estudios, cuál es el mapa curricular y una parte que es un poco más compleja, cuáles son los programas de estudio. ¿Sí? Programas de estudio que deben de atender cierta cantidad de créditos, cierta cantidad de horas frente a grupo, y que habitualmente para un programa de maestría, para un programa de doctorado, oscilan entre 12 y cuando máximo 24 unidades de aprendizaje, 24 seminarios, 24 asignaturas, de acuerdo al modelo que se utilice, es el nombre de esto, ¿no? Y en el caso de los programas de licenciatura, pues que son mucho más amplios, ¿sí? Estamos hablando de que la maestría o el doctorado son de 12 a 24, mientras que los programas de licenciatura habitualmente tienen un mínimo de 40 y puede llegar hasta 70 asignaturas o unidades de estudio o unidades de aprendizaje, de acuerdo al modelo educativo que sea el que se instale o que se proponga en el documento. Esto debe incluir, perdón, hay una duda. Sí, adelante, por favor. Profesor Edson, adelante, si es tan amable. Perdón la interrupción, profe. Hay un manual, ¿cómo le diré? Una guía de esas, por ejemplo, esos contenidos, esos programas de que habla qué buena tiempo, pregunta. Qué buena pregunta. Cada estado, bueno, aquí debo aclarar que los programas, el proyecto curricular se puede inscribir en un nivel estatal y en un nivel federal, ¿sí? Es decir, usted lo puede instalar en su instituto o en la Secretaría de Educación de su estado o bien en la Secretaría de Educación Pública. Como es el caso, por ejemplo, de las escuelas normales, de las universidades pedagógicas, se deben de instalar a través de la Secretaría de Educación Pública. Y que se instalen directamente a la Secretaría de Educación Pública significa que cuentan con la autorización estatal y además la autorización federal, ¿sí? Con ambas. Sin embargo, a nivel estatal, cada estado establece guías sobre cuáles son los requisitos indispensables que debe tener este proyecto curricular. Y de hecho hay órganos establecidos para revisar este documento en primera instancia a nivel estatal en modo de propuesta y en segunda instancia si se decide que tenga una autorización federal también a través, por ejemplo, de DGSUM, por mencionar el nombre de una instancia evaluadora, ¿sí? Entonces, sí hay guías con los criterios, pero estas guías con los criterios, desde luego, no contemplan los planes y programas de estudio. Es decir, los planes y programas de estudio, los objetivos,
y todos los demás conceptos son desarrollados por la institución o por el comité, digamos, por las personas que elaboran el proyecto curricular, ¿sí? Lo que contienen las guías es una lista de requisitos. Entonces, habitualmente decimos, bueno, si en nuestro programa estamos incluyendo teorías del aprendizaje y la enseñanza, pues invitamos al profesor Esteban. El profesor Esteban, suponiendo, es un profesor con experiencia impartiendo teorías del aprendizaje y la enseñanza, y entonces él nos ayuda a diseñar esta asignatura, esta unidad de aprendizaje, esta unidad de estudio, ¿sí? Si queremos hablar de comunicación educativa, invitamos a la maestra Jacqueline y ella nos ayuda a hacer ese diseño. Entonces, hacer un proyecto curricular, pues es algo amplio, ¿sí? Estamos hablando de un documento que puede oscilar entre 300 y 400 páginas. Y bueno, no es el tamaño, la complejidad, sino la complejidad es cumplir con los requisitos establecidos, tanto por las autoridades estatales como por las autoridades federales. Ahora, esta pequeña descripción que estaba haciendo de requisitos no está todavía completa, porque a esto hay que agregarle lineamientos jurídicos y normativos, cómo va a ser la selección de aspirantes, cuáles son los requisitos de ingreso, cuáles son los criterios de permanencia, ingreso, graduación, cómo vamos a hacer el seguimiento de la trayectoria escolar y de los egresados, cómo vamos a evaluar y actualizar, ahí está una parte importante, evaluar y actualizar el plan de estudios, cuál va a ser nuestro reglamento para el criterio de egreso, para la permanencia, para el egreso y para la graduación, ¿sí? Para la obtención, bien sea del título, si es licenciatura, o en su caso, del grado, si es maestro o si es doctor. ¿Cómo va a ser la planta académica y las funciones sustantivas? Investigación, en difusión de la cultura y extensión educativa, en programas con orientación profesional y docencia, en programas con orientación a la investigación, cuál es el núcleo académico básico y complementario, cuáles van a ser las acciones de vinculación y de difusión asociadas a ese programa de licenciatura o de posgrado, cuál es el programa de actividades, por ejemplo, si es de posgrado, te piden programas de un seminario permanente. ¿Cuál es el programa de fortalecimiento de tutorías? ¿Cuál es el programa de acompañamiento en una segunda lengua? Pero a esto todavía hay que sumar el tema de la infraestructura, del equipamiento y de la conectividad, ¿sí? ¿Cuál es la infraestructura con la que cuentas? ¿Con qué equipos cuentas? Aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, acervo bibliográfico, acervo monográfico, licencias de software, servicios de cómputo, plataforma educativa, conectividad, cuáles son los encuentros académicos que vas a realizar, cuáles son tus servicios de apoyo. Entonces, como podemos observar, pues bueno, es una lista realmente amplia, ¿sí? Una lista realmente amplia. Es algo muy curioso, porque probablemente si muchos programas que la propia Secretaría de Educación Pública apertura fueran evaluados con estos mismos criterios, muchos programas no lo cumplirían. Pero cuando la SEP evalúa programas externos, ¿sí? Ahí sí hay un proceso de evaluación mucho más complejo, ¿no? Entonces, un proyecto curricular a nivel institucional es mucho más amplio. Ahora, esto se tiene que cumplir para cada programa establecido, ¿sí? Para cada programa al que le asociamos un registro de validez oficial, un REVOE, ¿sí? Entonces, las universidades, los institutos, los centros que tienen un programa de licenciatura, maestría y doctorado, tienen que seguir este proceso, pues bueno, poco a poco. Es decir, para que una universidad cuente con varios programas, pues ha requerido seguramente de mucho trabajo. Y bueno, solamente quisiera ir cerrando la sesión dando un argumento. Estos requisitos que hemos comentado son para programas de educación superior. Pero quiero decirles que para programas de educación básica independientes de la SEP, los requisitos son más complejos aún.
Entonces, si esto ya parece que son demasiadas cosas, abrir una secundaria, abrir una primaria, abrir un preescolar, híjole, un preescolar es algo complejo, ¿sí? Algo complejo. Abrir una guardería, ¿sí? Entonces, este tipo de servicios educativos, hacer un proyecto curricular para este tipo de servicios educativos resulta una tarea mucho más compleja que la lista que acabo de comentar, ¿sí? Em, por último, quisiera hablar de la última dimensión del currículum, ¿sí? Y esta dimensión del currículum que tiene que ver ya no en la parte institucional como proyecto curricular, sino ahora ya en el salón de clase, que es la otra perspectiva. Entonces, veamos que son como tres miradas, ¿no? Hablamos del sistema educativo, hablamos de la parte institucional, porque todos trabajamos en una escuela, en una universidad, pero ahora hablamos como docentes, ¿sí? Y como docentes es otra dimensión, porque ahí vamos a tratar de seguir ese plan y programa de estudio, que por cierto, sí, es un buen programa, sí, es un buen programa, va a ser un programa actual, eh, que acota más o menos los intereses, las necesidades, los contextos de mis estudiantes, pero ¿qué creen? Eso casi nunca va a pasar, porque no es simple hacerlo, porque además quien elabora los currículums no siempre el currículum se desarrolla para el contexto donde se aplica, no sé si me explico. Esta es la razón por la cual la idea de considerar un programa sintético y un programa analítico posiblemente sea exitosa. No lo sabemos aún, pero posiblemente tiene, tiene amplias posibilidades a que tenga cierto nivel de éxito. ¿Por qué razón? Porque durante mucho tiempo las maestras y los maestros habían buscado autonomía curricular. ¿Qué es esa autonomía curricular? Pues adaptar el currículum a las necesidades que yo identifico, a los intereses de mis estudiantes. En palabras muy llanas, dar en mi clase lo que yo considero que mis alumnos necesitan y fundamentarlo con cierta evidencia. Bueno, esperemos que ahora sí la autonomía curricular funcione, porque es como cuando la maestra Claudia dice, yo quiero más tiempo para hablar de lo que creo que es necesario hablar, pero esperemos que ese tiempo se aproveche para eso y que los programas se complementen de forma adecuada. Es decir, en la actualidad hay un poco de más libertad para las maestras y los maestros, más libertad que antes. En eso consiste la autonomía curricular. Ahora, la autonomía curricular no es nueva, ya venía incluida en el modelo de aprendizajes clave del gobierno anterior. Solamente que en el gobierno anterior nos daban un porcentaje, un poquito de autonomía, y ahora esa autonomía es mucho más amplia. Y claro, esto es una prueba y decimos que hay potencialmente posibilidades de que sea exitosa si las maestras y los maestros la saben utilizar, la saben enfocar, logran potencializar los procesos de formación de sus alumnos. Pero esto también es riesgoso a la vez, porque si los maestros no lo hacen, pues entonces el programa sintético es muy breve, es incompleto por definición, no es que sea incompleto porque esté mal elaborado, es que es incompleto por definición, porque la idea es dar menos para que los maestros y maestras complementen. Pero si las maestras y maestros no complementan, pues entonces vamos a caer en aquella idea de que pues vamos a dar lo mínimo o tal vez menos de lo mínimo. Y entonces probablemente tengamos procesos formativos muy débiles. Maestra Claudia, adelante, por favor. Es justamente lo que mencionas y como usted dice, pero para que pueda ser exitoso debemos de tener una formación como tal del currículum, 1. 2, por ejemplo, si el maestro estaba acostumbrado a llevar, por ejemplo, desde la primera página hasta lo que pueda avanzar en su semestre, en su año escolar, el libro de texto, tal cual estaba.
Y por ejemplo, en el caso de matemáticas, vemos que en los libros, pues no hay tanta profundidad en cuestiones matemáticas. Entonces, si no hay esa capacitación también por parte pues, del gobierno o de la misma escuela, pues tampoco yo creo que no se va a lograr dicho objetivo. Eso es todo. Claro que sí, esto es muy cierto lo que usted dice, pero ahora lo voy a decir muy francamente, yo no soy precursor de ningún partido político, pero el gobierno de alguna manera se está lavando las manos porque está diciendo, eso querías, maestro, maestra, ahora lo tienes. Entonces, si funciona, alguien va a decir, es que lo hicimos bien, porque sabíamos que eso necesitaban los maestros. Y si no funciona, ya saben de quién es la responsabilidad, pues de los maestros, porque les dimos esa oportunidad de tener libertad y no han decidido aprovecharla de la mejor forma. Bueno, pues yo agradezco mucho su atención en esta primera sesión del seminario. Hay mucho más que decir. Voy a compartir, si me permiten, estas 2 lecturas al grupo de chat. Y si me permiten, voy a agregar una lectura más para que todos podamos revisar. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Que tengan una muy bonita noche. Esperamos que hayan disfrutado de este primer seminario y nos vemos en 8 días. Muchas Hasta gracias. Buenas pronto, que noches. descansen. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias. Hasta Cuídense luego. mucho. Muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches.